No. A ver, Cristina, prueba el tuyo. Hola, buenas tardes. Se oye perfectamente. Hola. Hola. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí esta tarde ya casi de invierno. Ha bajado muchísimo la temperatura en Madrid, pensaba en eso. Lo siento mucho, Cristina Fernández Cubas, que hayas venido desde Barcelona, desde el Mediterráneo a Madrid, a este Madrid frío. No, si Barcelona estaba con Dana y todo. Estaba peor. No, estaba peor. Muchísimas gracias por venir en estos viajes que llevas desde primeros de octubre, me parece que fue cuando salió el libro, finales de septiembre, ¿no? Lo que no se ve es el último libro de relatos de Cristina Fernández Cubas y bueno, pues lleva toda un periplo en el que ella va debajo, con su libro debajo del brazo, ¿no? Ha estado creo que en Canarias, en muchísimos sitios, ¿no? A lo largo de toda España. Es un acontecimiento siempre, un libro de Cristina Fernández Cubas. Ella es muy medida, es muy calculada, no publica, se lo piensa mucho, es muy detenida y claro, es una literatura en la que todo eso está ahí, ¿no? Hay un sedimento de mucha sabiduría, de mucha experiencia y estos relatos pues son magníficos una vez más. Es una maestra de, sobre todo de escritoras contemporáneas hoy, ¿no? Cuando parece que este género que ella maneja con tanta sutileza, ¿no? Que viene de Poe, que viene de Cortázar, ¿no? A los que tanto admiras también. Muchas escritoras jóvenes aquí en nuestro país y en Latinoamérica, o sea, es un género que muchas escritoras jóvenes están emprendiendo con mucho éxito, ¿no? Y aquí tenemos esta tarde a una de las grandes maestras que tenemos en español. Así que es un placer, y es un placer también que venga con Cristina Andreu, porque Cristina es cineasta, guionista, ha sido presidenta hasta hace muy poco de CIMA, de una asociación muy importante, creo, en la que se ha puesto en valor y en relevancia, se le ha dado muchísima relevancia al trabajo de las mujeres que estaban trabajando en el cine y en el medio audiovisual y que hasta hace muy poquito ocupaban unos porcentajes bajísimos, ¿no? Ayer leí algo y me quedé impresionada de cómo hace 10 años aproximadamente solamente había un 10 o un 15% de mujeres que trabajaran en cine y en el mundo en el audiovisual. Ellas se conocen mucho, creo que fue desde Brumal, ¿no? Que es una película que ella dirigió y que escribió el guión basado con Cristina. Y ese fue como el momento en el que empezasteis a ser amigas. O sea que Cristina, las dos Cristinas, van a hablar de su vida, de sus historias que se han contado una a otra muchas veces, de su afición por los musicales, que también es algo que no aparece en las biografías, ¿no? Y bueno, de esa creatividad imparable y de ese mundo de Cristina Fernández Cubas que siempre nos pone en conexión con lo que no se ve, con lo que no hablamos, pero con nuestros miedos y esa cotidianidad que está llena de esas inseguridades que Cristina siempre pone ahí sobre los libros, ¿no? Con tanto arte y con tanta sabiduría. Así que bueno, muchísimas gracias a las dos por estar aquí esta tarde y vamos a disfrutar de vuestra conversación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Lola. Pues mira, yo presentamos el libro también en Madrid, lo presenté y dije, no voy a hacer lo mismo. Y entonces he visto algo muy importante. En lo que no se ve está muy a la moda. Tú sabes, Rosalía ha hecho un disco que está como de monja. Sí. Luego está la película Los Domingos, que es una película maravillosa que también es de una chica que se quiere meter a monja. Y segunda epístola de San Pablo a los Corintios, incluida en el Nuevo Testamento. Las cosas que no se ven son eternas. Estás muy a la moda, Cristina, con esta nueva, no sabemos si religiosidad o no, pero... Sí, además sale el diablo, salen muchas cosas.
salen el señor este que se llama Bruno, que cae en el buco, le preguntan si creen en su Macedor y él contesta. Sí, sí, es verdad, pues estoy de la moda, no lo sabía. Por eso has hecho esta tournée. A lo mejor, sí. Te quería preguntar, a ver, Cristina nació en Arenys de Mar, su padre era notario, tenía una casa muy bonita que todavía se conserva. Sí, aunque pero no tengo acceso. Bueno, y le han cambiado el color de la fachada, ya lo sé. Sí. Pero quería saber, ¿tú serías la misma escritora sin las historias que te contaba Totó por la noche y además en esa casa también un poco misteriosa? Sí, era una casa misteriosa, como todas las casas de pueblo, porque son grandes, por fuera parecen pequeñas, pero tienen varios pisos, algunos que no se ven desde fuera, tienen sótano, azotea, hay muchas cosas, y yo siempre pensaba que había sitios donde podías ser como umbrales a lo otro, pero eso lo pensaba yo, nunca los descubrimos, ni mis hermanas pensaban lo mismo. Bueno, yo sin la Totó no sé lo que hubiese sido, porque lo poco que sé se lo debo a ella, a esta señora que era una niñera que contaba historias truculentas por la noche, y a mí me encantaban. Y además, sobre todo, la forma como las contaba, ¿no? Porque siempre dejaba algo en el aire y todo eso. Yo no sé, también yo pienso mucho que la Totó forma parte de mi infancia en Arenys de Mar y que posiblemente, si yo no hubiera nacido en Arenys de Mar, sería otra persona. Porque en un pueblo pues se adquiere una especie de conocimiento o de pequeña sabiduría, todo es muy pequeño, pero está ahí todo representado, ¿no? Y pues de alguna manera, bueno, yo me acuerdo, Carlos Trías, mi marido, que tú conocías muy bien, cuando leyó una obra de teatro que se llama Hermanas de Sangre, que trata de un colegio de monjas, y hay un asesinato. Muchas veces me han preguntado, ¿esto ocurrió en tu colegio? Digo, no, pero podría haber ocurrido. Digo, no, puede ocurrir en cualquier sitio esto. Pero bueno, me acuerdo cuando le leyó Carlos el comentario que dijo, realmente, ¿cuánto te ha dado a ti Arenys de Mar? Y es verdad, ellos vivieron en un pueblo, sí, y sobre todo en los inviernos largos, con la salamandra del último piso. El reloj. El reloj, que era el dueño de la casa, que estaba instalado en un descansillo en mitad de la escalera y tenía un tic-tac que no era normal, porque hacía tic-tac, tic, y al cabo de un rato, tac. Entonces, como la Totó, la niñera, decía que todas las casas tenían un corazón, y que el reloj era el corazón de la casa, y a mí me daba mucho miedo. Y yo, cuando subía a las habitaciones de arriba, que eran nuestros dormitorios, intentábamos seguir el tic-tac para no enfadarle. Y bueno, pues sí, me acuerdo mucho de todo eso, y sobre todo de lo largo del tiempo en un pueblo. En un pueblo tienes tiempo para todo, para aburrirte, para desaburrirte, para imaginar, no sé. Y el mundo de hermanas, eso sí, que jugábamos a todo. Y el frío que se pasaba en aquellos inviernos. Yo recuerdo un frío espantoso, pero espantoso. Y bueno, claro, hace muchos años de esto, pero me acuerdo del frío. Sí. Qué bueno. Sí, no lo olvidaba del frío. Cristina, sí. En tus cuentos aparece mucho el dos, el doble, las parejas, dos hermanas, luego hablaremos dos vidas, dos mundos. Sí. El dos significa dualidad. También en algunos cuentos parece que los personajes están en dos lugares a la vez. Pero en cambio tú, ¿sabes lo que me parece? Que eres igual como escritora que como persona. Pues bien, me parece bien. ¿Sabes? Es decir, que hay personas que tú las ves y dices, bueno, esta es como la escritora o el escritor, y luego esta es como es él en su vida real. Y a mí me parece que tú eres como es la escritora, que no hay diferencia en tu manera de vivir. Es posible. Porque sí me gusta esto, es posible. Bueno, ya te he dejado algo para pensar que no te lo había dicho. No, pero hay mucha novedad. Sí. No, pero es verdad, yo lo pienso muchas veces, ¿no? Es decir, que no hay esa diferencia, ¿no? Porque es verdad que ves a muchos escritores que son que dices, pero este señor o esta señora ha podido escribir esto, ¿no?
Y bueno, pues sí, lo he escrito, pero no hay esa dualidad. Bueno, vamos a empezar un poco más, ahora, aunque hablaremos de muchas cosas, pero del cine, ¿no? Del cine, porque además el primer cuento... de este volumen. Sí. Vamos a hablar más de este volumen. A ti te gusta mucho el cine. Te gusta porque muchas veces vamos más allá de lo que vemos, que para eso estamos los espectadores, ¿no? Y eso te pasa en tu primer cuento. No son Jane y Blanche las protagonistas de que fue Baby Jane, sino Betty y Joan. Es decir, que les has puesto el nombre de las actrices. Sí. Perdonad. Y además a ti siempre te han dicho que te parecías a Betty Davis. Sí, siempre. Y mi hermana, yo decidí que ella era Joan Crawford, porque, o sea, que era mala como Joan Crawford, porque en la película, acordaos que hay un giro al final. Ella siempre era la buena y yo era la mala, y entonces, bueno, ahí está, el giro del final, ¿no? Pues sí. Incluso alguna vez habíamos jugado a... Es que esta película nos impactó mucho. A mí me impactó muchísimo. Y bueno, no sé cómo he tardado tanto en escribir sobre esta peli. Y al final, mira, sentí la necesidad de pasármelo bien con estas señoras que no son Davis ni Crawford, pero que juegan, son dos hermanas ya mayores, muy mayores, juegan en una casa vieja, la casa de sus padres, con gruesos cortinajes en los que no entra el sol, una casa un poco gótica, pues juegan a ser ellas. Y eso me lo pasé muy bien escribiéndolo. Es más, tuve que cortarme porque dije, voy a hacer una novela, aquí no puede ser. Y entonces digo, no me corto porque la economía en un relato es importante y ya estaba sugerido un montón de cosas. Pero con con un relato que es en parte bastante terrible, ¿no? Qué final tan bonito. Sí. ¿Sabes? A mí, de pronto, el otro día lo pensaba, que te parecerá que es una locura, me parecía el final de Muerte en Venecia. Ay, espera, yo no recuerdo el final. De Muerte en Venecia me queda la imagen... Del que se muere. Dick Bogart muerto. Que se le cae. Bueno, porque, bueno... Sí, tengo esta imagen yo. Es muy triste, pero es bonita. Hombre, sí, vale. Bueno. Y lo mío tiene algo que ver con la... Hombre, el final del cuento... Bueno, pero ya son personajes. Ya. Ellas juegan a interpretar y al mismo tiempo son Personajes. Es un juego de espejos. Sí, y me gusta hacerlo así. O sea, de alguna manera aparezco yo allí. Sí, y aparece también una persona que las ve. Bueno, el buscador de tesoros. Sí. Que le cogí mucha simpatía a este figurante que apareció de pronto. Que es maravilloso, sí, lo que dice. Pobrecito. Sí, me cayó muy bien. Además, yo he visto en las playas... Ay, ¿qué pasa? ¿Qué tiene el interruptor aquí? Perdón. Yo recuerdo haber visto en la playa de Calafell, sobre todo, un tiempo, me acuerdo que viví en Calafell, me levantaba por la mañana, muy prontito, estaba escribiendo el Año de Gracia en aquella época. Yo me acuerdo de los sitios por lo que escribí allí. Y vi buscadores de tesoros, estos señores que van por la playa, y encuentran cosas, porque la cantidad de cosas que se pierden en la playa, encuentran anillos, encuentran mucha porquería también, pero iban allí, sí, y me acordé mira, lo saqué aquí como figurante, pero luego cobró un papel importante. Y lo que me gusta, me lo pasé bien cuando el narrador, la narradora, la voz, pues de repente se mete en el escenario que él o ella misma ha creado y se pone al lado del buscador de tesoros y opina y le da la razón sobre la verdadera relación de las hermanas. Sí. En tus cuentos, la verdad es que puede haber horror más, pero no suele haber mucha tristeza. Yo no la encuentro. Pero en el cuento de qué se habla en las fiestas, me parece tan triste. Y no solo de este libro, de todos tus libros, me parece muy triste. Es un cuento muy triste. Pero en realidad, en este cuento que ven a personas, este cuento o gusta mucho o no gusta nada. Esto pasa con los libros de cuentos, de relatos, que no hay siempre una opinión unánime. Me quedo con este otro y tal.
bueno, esto es normal, pero yo me acuerdo ahora, mi primer libro, mi hermana Elba, esto puede ser muy despistante, porque mi hermana Elba, yo lo enseñé antes de llevar una editorial a 4 personas, una de ellas Carlos. Entonces, menos Carlos, que no le gustó todo, por algo era mi marido, le gustó todo. Los demás es que podían despistarte. Por ejemplo, dicen, mi hermana Elba, ese es el camino. El provocador de imágenes, ese es el camino. No, hombre, no, pues todos son caminos. O sea, entonces tuve que hacer un ejercicio de decir, bueno, muy bien, cada cual tiene sus preferencias, pero son distintas, no sé, distintas formas, distintas miradas. Bueno, entonces, pero mira, justamente eso me ha venido, voy a cambiar, porque lo tenía para el final. Me parece muy importante, tú estabas en Egipto. ¿Cómo influyó Carlos que se editara Mi hermana Elba? Pues influyó directamente. Es que es muy bonito eso, cuéntalo. Sí, lo cuento. Porque, bueno, yo había escrito Mi hermana Elba, había recabado las opiniones de estas personas, a todos les parecía muy interesante, y entonces yo no quise ir a Beatriz de Moura, porque me habían dicho, es que no hay que hacer caso a lo que te dicen, me habían dicho que tenía, Tusquets era para mí el lugar ideal en esta colección, que ahora ha venido un chico para que le firmara, Antigua, estos libros plateados, Marginal, ínfimos, que eran, exacto, que eran, pues bueno, era para la extensión de Mi hermana Elba, y sacaban, pues bueno, apostaban, bueno, no sé, me parecía muy adecuado, pero cuando se le iba a llevar a Beatriz, había un pequeño hándicap. Yo a Beatriz la conocía, de fiestas y tal, y esto quizás no me gustaba mucho para llevarle y además había publicado a Carlos, esto no me gustaba mucho. Pero entonces un amigo con toda la buena fe, un amigo poeta, me dijo, no vayas a Tusquets porque ha ido fulanita de tal, una novieta que tenía, y le han dicho que tenía una novela, que estaba muy bien, y le han dicho que tenían la programación de los próximos 4 o 5 años completamente cubierta. Entonces yo dije, bueno, no, pues para ya que me den un no, pues no. Y fui a otras editoriales, en todas me decían, pues está muy bien, está mejor que que los manuscritos que recibimos, pero, esto me acuerdo de una, pero el cuento se vende sin excepción muy mal, por ejemplo. O sea que no. Esto me lo dijo una editora que había publicado cuentos, ella también, un poco de... bueno. Y luego me acuerdo de un editor que dijo, bueno, sí, está bien, pero los finales son muy raros, ¿por qué no los cambias? Y entonces yo allí fue cuando entendí, yo estaba orgulloso de mis finales. Yo entendí, y siempre lo digo en los talleres, bueno, no hago talleres, pero clubs de lectura y tal, cuando me dicen un consejo, yo no tengo consejos que dar, pero sí que hay uno, que cuento esto. Si uno está seguro, como yo estaba de mis finales, adelante, porque más vale equivocarte tú a que te equivoquen los otros. Que es, bueno, fácilmente, quizás por la cosa de publicar, pero no, yo lo tenía muy claro, que aquellos finales, algunos muy ambiguos, otros cerrados, otros abiertos, a mí me gustaban. Y entonces no. Bueno, ¿qué pasó? Que, pues que me fui a Egipto. Pero no me fui a Egipto a llorar. Está mal, ¿eh? No. Nada mal. No, me fui a Egipto porque tenía una beca pequeñísima, horrible, malísima, pero era una excusa para viajar y todo esto. Y entonces, coincidió, por eso hice esas gestiones antes. Y bueno, pues en Egipto pues me llevé el manuscrito. En Barcelona quedó algún manuscrito, mientras yo estaba en Egipto, pues algunos amigos lo leyeron, se lo pasaron entre ellos, cosa que no me gustó nada, porque a mí soy muy secreta. Sí. Pero bueno, por ejemplo, una profesora, que es una mujer estupenda, Elena Osandizaga, me acuerdo que me escribió, dijo, las editoriales están locas, porque tengo para mí, me acuerdo de Claudia, tengo para mí, como decían los antiguos, dijo, que es muy bueno y no sé qué, vale. Que me acuerdo que Carlos me dijo, mira Cristina, si triunfar es que tus amigos, la gente que tú quieres, aprecian lo que haces, pues date por satisfecha. Sí, vale. Bueno, y de repente, pues yo estaba en el Cairo estudiando en una madrasa,
una madrasa no religiosa, era religiosa, pero tenían cursos para extranjeros, para gente que no teníamos ni idea de árabe. Y además era muy raro, porque ahí me podía haber pasado toda la vida, porque era un sistema de enseñanza muy raro. Por ejemplo, estábamos avanzando y tal, llegaba un alumno nuevo y empezábamos otra vez. Alef, ba, ta, sa, con el alfabeto. Entonces, bueno, pues sí, el alfabeto me lo sé de memoria, pero bueno. Y llegaba otro y otra vez empezaba. O sea, el ritmo de la clase iba a tenor del último de la clase. O sea, que debe ser, pues no sé, Montessori, no sé si estaría de acuerdo. Total, que bueno, entonces, pues yo estuve 9 meses, 9, 10, pero al 5.º mes, una cosa así, Carlos quiso volver a Barcelona porque él tenía unas cosas y tal, y además, bueno, pues sí, nos habíamos espabilado, pero la beca no daba para 2 personas, y se vino. Y entonces, sin decirme nada, que esto lo encuentro muy bonito, en casa había quedado una de las copias, un manuscrito, y lo leyó. Él ya lo había leído, él lo leyó y dijo, esto está bien. Y sin decirme nada, se fue a Beatriz de Moura. Beatriz de Moura lo primero que creyó es que lo había escrito él y que hacía ver que era un seudónimo, porque una vez habíamos jugado que nos inventamos a un poeta y tal. Y entonces dijo, no, esto es Cristina. Ah, Cristina. Y bueno, y dijo, esto va a misa, yo lo publico, tal y cual. Y entonces, bueno, me mandó una carta, Carlos, diciendo no digas nada porque ya te va a escribir. A todo esto yo en el Cairo, compartiendo un piso que me había dejado una productora de cine. Bueno, estaba bien el piso. Bueno, estaba bien, ¿no? El ascensor a mitad de como todas las casas del Cairo. Y lo compartía con una noruega de nombre impronunciable que me costó un mes, por lo menos llamarla bien, Sigrun Sturzetter. Y además, ya hablaba un inglés Oxford perfecto, yo lo hablo fatal, y tenía 2 manías. No bajarse del burro y seguir hablando ese inglés que nadie la entendía en el Cairo, y su nombre, no podían pronunciarlo mal, por eso Sigrun Sturzetter. Al final lo logré. Entonces, cuando recibí esta carta, pues no pegué alaridos, aullidos, me puse a saltar y todo esto, tanto que los vecinos, que eran cairotas del lado, pensaron que nos pasaba algo y llamaron a la puerta. Dijimos, no, nada, culocuayas, nada, todo bien. Sí. Y bueno, pues eso fue. A mí es que me parece muy, lo sé desde hace muchos años, muy generoso por parte de Carlos, sobre todo porque Carlos también era escritor, es decir, que muchas veces hablan de los celos, las parejas, de todo eso, y entonces me parece que es una historia muy bonita, ¿no? Para contar cómo otro escritor quiere que su pareja, que lo que ha escrito, que a él le parece que está muy bien, se conozca, ¿no? Y Carlos está siempre muy orgulloso de ti, además. Sí, es más, era mi primer lector. Es decir, cuando él murió, aparte de, bueno, pues del duelo y todo eso, se me quitaron las ganas de escribir porque se me había muerto mi lector. Y luego pues tuve que superarlo. Pero sí, era mi primer lector y el que me decía, a ti caramba, lo de Anís de Mar, ¿cómo te ha dado vida? Y cómo todo eso. Mira, pues todos habíamos empezado a hablar, porque seguíamos todavía, de que se hablan las fiestas. Ay, es verdad, hablábamos pues de que eso, se hablan las fiestas. Porque es el cuento triste, digamos. Sí, porque es un cuento que cuando parece al final que por fin no va a ser triste, es lo peor. Sí, pero también es un cuento en el que lo que priva es el espacio. Es decir, estas 2 chicas adolescentes se han conocido en un instituto de enseñanza media. Nunca, o sea, el espacio era las aulas, los pasillos, el jardín del instituto. La verja que separa el instituto de la calle, nunca la habían franqueado, nunca. Y en el momento en el que el último día de curso, pues la franquean, ¿qué ocurre? Que se ven de otra manera y de alguna manera es eso, que el espejo son los otros, ¿no? Y de repente la narradora, pues no lo olvidará nunca en la vida, ¿no? Pero se avergüenza de su amiga, no la llevará a casa y la amiga comprende que la narradora es igual que las otras, las que de alguna manera no era un bullying físico, pero sí.
Sí. Era un bullying, pues sí, bastante Sí, fuerte. pues eso es muy, muy Bonito. triste. Y luego, por ejemplo, hablando de, de Momomio, Momonio, sí. lo primero que pensé es, si tienen memoria las casas, como tú dices, ¿cómo será la casa de Momonio? Porque de la casa no se habla tanto. Y luego hay una cosa que siempre es una cosa más de los escritores. Yo, cuando, claro, me da terror ese cuento y digo, Cristina, cuando tiene terror, se tiene que ir de la mesa, del susto que le da a ella misma, o qué hace. Bueno, por un lado es muy agradable que yo tenga miedo, porque pienso que si un escritor siente miedo ante lo que está escribiendo, seguro que se lo transmite al lector. Y aquí en Momonio, bueno, aclaro, es o puede ser una de los nombres con que los niños, las niñas, los pequeños que no saben decir demonio, pueden decir Momonio. Podrían decir otra cosa, pero pueden decir Momonio. Entonces, es ese nombre infantil que se da al Momonio. Pero bueno, entonces, ahora se me ha ido el santo al cielo. Sí, pero- que si tienes miedo, ¿qué te pasa? Sí, ¿Te por levantas supuesto. de...? Bueno, alguna vez. Yo en realidad tuve miedo, miedo, en hablar con viejas. Ah, Ahí sí. Porque estaba haciendo una labor de investigación de cómo era aquel piso y me salió lo que me salió. Pero bueno, pero también pienso que es bueno porque, mira, no tengo pánico, no. Y además a Momonio, que me podía haber dado muchísimo miedo, lo tengo controlado. El final es un poco cruel para las víctimas, pero yo creo que además, fíjate que la víctima es la que había jugado con muñecos, que los llamaba Momonio. Ay, si este final me dio más que miedo, me dio una tristeza grande y pensar qué tontos estos chicos de ponerse a invocar, de jugar a invocar a entidades poderosas. cuando estaban en la cama, casi, para tener una orgía. Podían haber decidido una orgía en vez del otro. Pues por culpa de la narradora, que dijo, y le dio como, dijo, aquí vamos a sellar nuestra amistad los 5 y tal. Dijo, sigamos con la visita. Y bueno, y fue peor, fue mucho peor. Mira, que hubiesen tenido una orgía de adolescentes, pues mira. Pero se dedicaron a jugar y a invocar a una entidad poderosa, el maligno. Y según parece, el otro, le llaman el otro, según parece, acudió a la cita. Pero la que lo narra se fue, es la única que... Esta fue la que lo estropeó todo y encima luego, sí, se fue y es la que lo narra. Es una narradora que narra hechos que desconoce, pero por lo que le han contado y por lo que ha visto. ¿Te gustan mucho las palabras? Has hablado de muchos cuentos, Alelopatia, Innsbruck, Heliobut, Alipori, pero en toda tu literatura las palabras tienen un significado especial. Pero hablando un poco más de este libro, el buco, que tiene una traducción en el italiano muy evidente, vamos, que es una traducción, aquí, como le sigues llamando el buco, parece que es otra cosa, mucho más misteriosa que solamente un hueco. Bueno, es que... Pues sí, ya lo sé, pero quiero decir que seguir llamándole el buco le da como otra... Bueno, es que ya verás, esto como creo que ya te conté bien en un sueño. El narrador es Bruno, un señor que se llama Bruno, pero en realidad la que se cayó en el buco en el sueño era yo. Pero entonces, bueno, y fue un sueño que lo soñé, porque esto sucedía en una catedral de una ciudad italiana, lo soñé todo el rato en italiano. No es que mi italiano sea buenísimo, lo chapurreo como seguramente vosotros, pero en el sueño era muy bueno, era un italiano perfecto, lo que todos hablábamos italiano perfecto. Y bueno, y espero que no haya ninguna falta. No, ¿verdad que no hay? No. Porque en un momento yo chapurreaba el italiano, pero lo chapurreaba bien. Y en el sueño no te digo. Y bueno, y entonces, pues por eso conservé el buco, porque conservé un poco la atmósfera del sueño, pero se lo trasladé todo a Bruno. Y quise, porque claro, lo que le pasa a Bruno cuando cae o entra en este espacio sin límites
lleno de sombras que pueden ser masónicas o no, y adquiere una sabiduría enorme que luego se olvida, claro, y también vive el pánico, pues yo quise suavizarlo un poco esto, porque esto me parecía y me sigue pareciendo muy fuerte. Y me inventé la historia matrimonial de Bruno con Lila. Y bueno, y situé lo primero de todo a Bruno en Italia, en esta ciudad, en un desfile de modelos, que le importa un bledo redondo, porque no, y está allí pues acompañando a su mujer. Bueno, pues es eso. Entonces, y es muy curioso, porque por lo visto lo suavicé tanto, que para muchos lectores el buco es sobre todo la historia de un matrimonio que ya no tienen nada que decirse, y que se acaba, cuando para mí lo más importante es el buco. Es el buco. Pero bueno, sí. claro, cada lector es creador a su vez, y yo lo respeto muchísimo esto. Sí, por eso yo pensaba, mira, una de las preguntas que nos lleva aquí, que es, los cuentos están llenos de recuerdos, de posibilidades. ¿Crees que todo esto nos lleva de tu mano a los lectores a dimensiones desconocidas? Ojalá, sí. Sí, pero tú que has hablado con lectores o la que has hecho la tournée esta, es decir, ¿tú notas que les has llevado a muchos de los lectores a lugares que...? Algunos sí, y de algunos he aprendido, porque pues las interpretaciones son muy amplias, y otros se han quedado con otras cosas. Pero sí, yo por eso siempre digo que a mí me gustan mucho los clubs de lectura, porque son gente que lo han leído, que todo eso, y que no tienen ningún problema ni ningún apuro en decir lo que no entiendo es tal cosa, me ha gustado mucho eso. Y luego, eso me sigue sorprendiendo, que muchos se sienten identificados. Digo, vaya, por ejemplo, con Momonio nadie, ¿eh? No, pero, bueno, posible. Pero con algunos de los cuentos sí. Incluso un periodista me dijo que qué pasaba con mis cuentos, que yo escribía cosas que luego le pasaban a él. Si yo dije, vaya, bueno, él se refería a, ¿cómo se llamaba a Ausencia, un cuento en que una mujer pierde la memoria, pues por lo visto le pasó a él. Y otro más. Bueno, vale, pues muy bien. Bueno, muy bien, muy mal, pero bueno. Bueno, como quiero que preguntéis, pero Eva iba a decir una palabra que te gusta a ti, que es estivas. ¿Cómo estivas tus cuentos? Sí. ¿Cómo escribes tus cuentos? Porque yo hablo con Cristina y me dice, es que hay un cuento que lo he tenido que sacar. Sí. Porque no podía estar en este libro. Sí. Porque una cosa es un cuento y otra cosa es un libro de cuentos. Entonces yo siempre digo que los libros de cuentos son como un buque, como un barco, y que, bueno, que luego el lector puede hacer lo que quiera, subir por proa, por popa, cambiar de camarote, pero tiene que haber una estabilización, tiene que estar estivado. O sea que el escritor es al mismo tiempo armador, estibador y capitán del barco. Luego el lector que haga lo que quieras, pero la carga tiene que estar bien repartida. Y ahí me pasó. Sacas un cuento, lo sustituyes por otro. Este cuento que has expulsado, lo mismo en solitario, tiene valor. Pero yo me di cuenta que no lo tengo terminado, lo tengo ahí en conserva. Me daba cuenta de que me pedía más espacio y yo lo estaba, como que le estaba cortando las alas. Y al final, en un momento de lucidez, dije, pues no, tú aquí me estás quitando un espacio y yo te estoy quitando a ti tu posible poder, si lo tienes. Y entonces lo saqué, escribí en la hermana china, que la tenía en la cabeza, y en aquel momento el libro me dijo, aquí hay un libro, está acabado. Y dije, pues ya está. Menos mal, porque habían pasado 10 años. Bueno, pero es que estuve mucho tiempo sin escribir. Ya lo sé, estabas en barbecho. Sí. Pero, bueno, pues esto ha sido mi presentación como preparada. Como muchísimas gracias. No, pero muy distinta a la de la otra. Claro, es que me ha costado para que fuera diferente, pero hay una cosa que yo quiero decir. Cristina es muy, muy amiga mía. Nos lo pasamos muy bien juntas. Sí. Siempre pasan cosas asombrosas cuando nos vemos, y yo creo que es por eso te decía antes de que no eres diferente a tú como escritora. Vamos, no te voy a decir que
que pasan cosas terroríficas. No, eso no, ¿eh? Todas son buenas. Pero quiero decir que sí que es una manera de ver todo de otra manera. Quiero decir que Cristina ya lo tiene ya también como persona, no solamente como escritora. Es decir, ver más allá de lo que vemos todos, ¿no? Y cuando tienes la suerte de estar con una persona que de pronto te enseña, paseando por una calle, otra cosa, o que de pronto unas casualidades no son casualidades, será por algo, todo eso, la verdad es que la vida es mucho más divertida. Y bueno, presentadora ideal. Y yo no sé si queréis preguntarle algo, si habéis leído el libro, habéis leído otros libros de Cristina, o... Bueno, yo te voy a hacer un comentario. No, a ti no te miro, Lola. Pero que sí, yo puedo decir algo. Bueno, adelante, ¿quieres? No. No, pues no, Yo quería hacer un comentario, yo creo que se oye, ¿no? El libro está muy bien organizado. El libro es una maravilla. El estivar lo has conseguido, lo consigues en todos tus libros. El libro comienza con este de las hermanas, ¿verdad? Que son Betty Davis supuestamente y la Joan Crawford. Y está esta referencia al cine y terminamos con la referencia al cine de Candela Viva, que es también maravilloso, lo de Hitchcock y las zonas del Twilight Zone, que yo lo veía en Estados Unidos y me encantaba y tenía un miedo tremendo. Dimensión desconocida. Eso, Dimensión Desconocida. Simplemente decía que aquí se llamaba Dimensión Desconocida. Eso es. Y cuando se acabó Dimensión Desconocida, empezaron en catalán, Dimensión Desconeguda. Con lo cual yo he tenido mucha dimensión de esta en mi vida. Bueno, la organización del libro me parece que está magníficamente hecha, con ese cuento de terror en el centro, el tercero, el momonio, ¿no? Y yo creo que hay una idea que, digamos, recorre todos los relatos, que es el paso del tiempo. Muy importante. El paso del tiempo se ve en el primero, en el segundo, las chicas en el instituto, y cuando se está narrando ha pasado muchísimo tiempo. También pasa en el de Momonio, etc. Y al final, claro, es maravilloso cuando la protagonista dice es que el tiempo pasa muy deprisa. Así que hay una reflexión sobre el paso del tiempo que le da, creo, que un tono algo nostálgico al libro, ¿vale? Yo tanta tristeza no veo en el segundo cuento, veo un tono nostálgico del paso del tiempo, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Y claro, el último cuento es magnífico porque es un recuento que cierra el libro como un broche espectacular. Pues muchas gracias, pero bueno, a ver, sobre el segundo, el final es triste, pobre Clementina, pero yo en el segundo hay momentos preadolescentes que yo me reí mucho cuando, por ejemplo, la narradora quiere enamorarse de un profesor y les pasa, bueno, los describe a todos y dice, uno era todavía más serio que mi padre, otro era un cura. El de latín era un cura, el de griego me daba miedo, el otro no sé cuántos. Bueno, pues yo lo veo como una vuelta a la adolescencia. Lo que pasa que, bueno, pues al final el espejo son los otros y ahí estamos. Y bueno, y el espacio, cuando se cambia de espacio, pues el espacio tiene mucho poder, tiene muchísimo poder. Y nos ha pasado que conocéis a gente en un sitio y la veis en otro y no es lo mismo. Pues a mí se me ha pasado millones de veces, sí, ¿verdad? Entonces, pues esta Clemens, pobrecita, sí, y luego sobre todo aquí también hay la cosa de que la narradora nunca olvidará que no soy yo, porque me han preguntado, ¿tú hiciste? Porque bueno, los relatos tienen algo de mí, algunos, sobre todo el último, las reflexiones las reflexiones de Hannah en Candela Viva son mías, sobre el paso del tiempo, sobre cómo se puede parar, la necesidad de hacer un recuento y todo esto, ¿no? Además, a mí me hace gracia hacer un recuento, yo que he escrito tantos cuentos, ¿no? Pues eso. Y entonces sí, pero bueno, pues
pues es eso, que tampoco yo lo veo el final triste, pero no soy, yo no me ha pasado esto, pero yo sé que ha pasado. Cuando una persona tiene una acción no bonita de adolescente, le persigue esta adolescente. Sobre todo si no ha podido encontrar a la persona damnificada, que es lo que le pasa a la narradora, que se supone que es muchos años después, porque el instituto y el colegio que describe son colegios de antes. El instituto no es mixto, por ejemplo. A ella le parece una liberación cuando deja el colegio de monjas y se va a hacer quinto, sexto allí, que es lo que me parece a mí. Luego ves que en el fondo tampoco es tan distinto. Pero bueno, eso de no llevar uniforme, es una sensación de libertad, de universidad pequeñito, vale. Pero bueno, todo esto ya se ve que es otra época. De la misma forma que en Momonio, la que lo recuerda, pues ya tiene la edad bueno, ya se ha jubilado el abogado aquel, y además habla de un momento en que todo estaba prohibido. Vale, pues ¿qué momento es este? Pues vale, y si están ya, bueno, pues vale, venga. Es la facultad que conocí yo. Sí, yo he hablado muchas veces de la facultad porque le tengo mucho cariño de la facultad de Derecho. Bueno, una cosa solamente, lo que tienes mucho cariño a hacer teatro también. Ah, sí, bueno, sí, porque bueno, es que en la facultad me lo pasé muy bien. Ahí fue en la época que dejé de escribir, porque es que me lo pasaba tan bien. Y bueno, sí participé en el teatro de la facultad, del que ha salido muchísima gente, Mario Gas, entre ellos, que no es moco de pavo. Y luego Carlos Velat, que era muy conocido, por lo menos en Barcelona, en Macó, en un montón de gente. Y nos lo pasábamos muy bien. Entre el teatro y sí. Y quizás por eso me apeteció escribir una obra de teatro. Y además conociste a Carlos. Claro, que también estaba en el teatro. Y yo allí tuve muy buenos amigos, los sigo teniendo, y me casé con uno de ellos. Quiero decir que, bueno, fue una facultad estupenda, estupendísima, nos lo pasábamos muy bien. Y también nos creíamos un poco, sin ser tan pedantes como los de Momonio, pero estábamos en contra de todo y bueno. Pero luego, porque los de Momonio sí están en contra de todo, no quieren parecerse a sus padres, pero a la menor de cambio, hombre, menor no porque es gordo lo que les ha pasado, se van todos a casa de sus padres, con sus familias. Cuidadito, que mucho de boquilla, sí, nosotros nunca seremos como no tendremos hijos, tal, bueno, y luego menor de cambio no porque es gordo, pero en cuanto el jueguecito de invocar a una entidad poderosa termina como termina, lo primero que hacen es, los padres están fuera veraneando en montaña, en mar, y se van a casa de sus padres, cuidadito. ¿Quieres preguntar algo? ¿Tú quieres, Lola? Sí. Es una pregunta muy rara, Cris, pero quizá te hago la primera pregunta y si me dices que no, pues entonces ya la pregunta que iba a hacerte no tiene sentido. ¿Tú sueñas? Muchísimo. Vale, entonces la pregunta es, por ejemplo, en estos días o estos meses que estás presentando el libro, que evidentemente le estás dando vueltas, que hablas de él, que lo tienes otra vez en la cabeza, ¿eso altera tus sueños? Cuando estás tan hablando de lo mismo y metido en todos estos personajes. Lo digo porque yo estoy últimamente con unas pesadillas, escribiendo una tonta, pero me vuelvo loca de pesadillas, ¿no? Entonces quiero decir, a ver si le pasa esto a Cris. Bueno, yo antes soñaba más porque dormía más, ahora soy bastante insomne, pero de vez en cuando me visita un sueño que me gusta. En estos días que he estado de aquí para allá, mira, he dormido con el, ¿cómo se llama esto? Con el móvil, escuchando podcast, me he enterado de cosas rarísimas, he dormido a trozos, porque es que además me tenía que levantar pronto, bueno, en fin, pero así todo he soñado alguna cosa. Pero bueno, no es como antes que tenía sueños. Bueno, yo tengo, el ángulo del horror viene de un sueño, en el que además se me sopló el título, que me pareció muy bien. La mujer de verde viene de una imagen, entrevista en sueños, bueno, el buco también. No, el sueño, sí, sueño. O sea que puedes seguir con la otra pregunta. Ya está, ya está. Esa, sí. La primera era si soñabas. Has dicho de decir que sí. Viste que soñabas y te alteraba más
cuando estás tan metida en las historias, si los sueños eran como más locos, más intensos, más perturbadores, más... Cuando estoy yo metida en esto de la... Sí, escribiendo. ¿Escribiendo o en la promoción? Escribiendo. Las dos cosas. En estos días que he estado por ahí, es que ya ni recuerdo mis sueños, porque ya te digo que eran intermitentes. Pero no sé, yo siempre estoy dispuesta a vivir esos sueños con esas lógicas, con esa lógica que solamente se tiene en sueños, esa vida fantástica, ¿no?, que hay en los sueños. O sea, fantástica en el sentido que no tiene nada que ver con los baremos de la realidad, ¿no? ¿Y crees que eso de alguna forma afecta tu escritura? No, la enriquece, porque me dan, bueno, si yo me despierto entusiasmada o afectada o asustada con La mujer de verde, me desperté asustada. Lo que pasa que luego el susto, porque yo soñé que estaba en una zapatería, un sueño que empieza pues, de una forma muy, muy poco interesante, en la calle Pelayo de Barcelona, en una zapatería, Navidad y tal, y de repente veo una mujer en pleno invierno con un traje escotadísimo verde que me señala con el dedo. Y entonces me desperté, ¿qué quería esta mujer? Y bueno, una imagen. Entonces escribí La mujer de verde, el color, y mi miedo se lo trasplanté, lo derivé a una alta ejecutiva, que todo el rato ve a esta mujer de verde que le señala, y está que ya no puede más. ¿Quién es esta mujer de verde? Entonces, claro, como se lo pasé a ella, ya me quedé tranquila. A veces tiene también conjuro, es un poco, no, bueno, es que la escritura es muchas cosas, y tú lo sabes, es aventura, bueno, imaginación por ahí, pero a veces tiene también, sirve como un conjuro para sacarte las cosas y enjaretárselas a un personaje, y ahí se queda. Y a veces también es sanadora, por ejemplo, este relato que a ti te ha gustado mucho, Candela Viva. Yo estaba en un momento como anclada en eso de que deprisa va todo, quiero pararlo y tengo que hacer un recuento y todas esas cosas. Y bueno, ella hace un recuento en esa extraña celería que es como un umbral, digamos, y bueno, no nos cuenta su vida, pero sí cuenta, y eso me gustó. Cuenta lo que ha sido, su primer amor, su último, sin contar nada más. Y en un momento se detiene, porque claro, la vida está llena de casualidades. ¿Qué hubiese pasado si, en vez de ir a un sitio, a cogerle por esta calle, hubiese cogido por la otra? Pero luego dice que no, porque claro, son posibilidades que no han ocurrido. Pero es verdad que yo muchas veces me lo pregunto, ¿qué hubiese sido si en vez de ir yo a Francia me hubiese quedado? Bueno, no sé, cosas de estas. Y claro, Hannah pues resultó bastante sanadora para mí. Y bueno, está haciendo su equipaje para el gran viaje, cosa que yo no lo tengo hecho todavía. Pero bueno, ya se verá. ¿Queréis preguntar algo? ¿No? A mí me gustaría preguntarle una cosa. En el relato este Momonio, que es el central, como dice Ángeles, ¿no?, que es como la invocación, ¿no?, la invocación. Y has dicho antes muy seriamente, has dicho, bueno, cuando se invoca al maligno, lo has dicho de una manera muy convencida, ¿no? Sí. Pero escribir sobre Momonio, que es casi no atreverse a nombrarlo. Es que no me atrevo. Me ha salido, pero no me atrevo. Es una pura invocación. Hombre, no, espero que no. Espero que no me visite, la verdad. No. ¿Eres supersticiosa? Tengo mis propias supersticiones, ¿no? Sí, pero que no tienen que ver con las que están por... Sí, tengo mis feelings, sí. Digamos que me las he inventado yo. Si fuera torero estaría fatal, pero no me dedico a eso. O sea que sí, tengo mis pequeñas supersticiones, sí. Pequeño santoral, con cosas que sí y cosas que no. Dos cosas, exacto. Sí, hombre, sí, por eso le llamé Momonio, le llamé el otro. Pero bueno, en una crítica que me han hecho,
en fin, que era muy buena la crítica, pero se han equivocado y dicen que el otro era Drácula. No, hombre, hay un momento en que la chica, una de las chicas, Laura, dice, ay, pues yo voy a hablar, que es que le encanta Drácula. Voy a hablar de Drácula, de tal, porque él era un siervo, quizás no. Bueno, era su lectura favorita y la narradora piensa, a lo mejor este juego, que todavía no se sabe las reglas ni nada, va por ahí, pues yo invocaré a Mandrágora, que es otro personaje increíble, ¿no? Que conoce muy poca gente, Mandrágora, de Hans, ¿cómo se llama este señor? Hans Heinz Ewers, que tuvo un exitazo a principios del siglo pasado enorme, pero que luego no, que es una creación de un personaje basándose en la leyenda de la Mandrágora. Entonces, bueno, la narradora dice, pues yo aportaré Mandrágora, eso será mi aportación. Pero luego la cosa no va por ahí. O sea, en un momento la narradora se queda porque piensa, bueno, será un juego, que hablaremos de estos personajes tan tremendos y tal. Uy, pero luego pensaba que había sido yo. Ha sido el demonio, ay Dios mío. Pero luego ya cuando hacen la rueda y ve las caras de los amigos, que no tienen nada que ver con las caras de deseo que tenían hacía un rato frente al lecho descomunal de los padres, sino que son unas caras que no reconoce, unas caras que le impresionan. Bueno, pues eso. De todas maneras, hablando de un poquito, yo, que ya lo dije la otra vez, pero no contesto, yo iba siempre a la Santa María del Mar a Barcelona, antes de que fuera el lugar turístico como todo es en Barcelona, y le ponía siempre una vela a la Virgen de la Esperanza. Y entonces Cristina me acompañaba y ella tenía que elegir un santo. Y eligió San Aleix, ¿pero por qué? Porque era el más guapo. Era guapísimo. Ese fue el motivo de la elección del santo, que decir, no por sus... que pudiera pedirle o algo así, ¿no? Y entonces el otro día lo conté y fue muy divertido porque yo iba siempre a poner una vela y de pronto íbamos un día y estaba cerrada la iglesia, y yo con mi vela y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces una amiga de Cristina que vivía, casualidad, siempre pasa eso, justo al lado, llamamos a su puerta y subimos y le puse la vela en el balcón que daba a las gárgolas de Santa María del Mar. Es decir, siempre vas con Cristina y ocurren estas cosas. Es decir, no se la pude poner en una gárgola que estaba justo donde estaba la Virgen de la Esperanza dentro de la iglesia. Es decir, que imagínate. Pero vamos, ella eligió a San Aleix porque estaba dormido y era muy guapo. Guapísimo. Era guapísimo. Pues además fue genial porque cuando esta chica era librera, Montse Clavé, Paco Camarasa era su marido. Tenían una librería que se llamaba Negra y Criminal, genial, era bueno. Entonces vivían en la calle Sombrerers, al lado, ¿no? Luego cambiaron de casa. Que me acuerdo que llamábamos, ¿sí, quién eres? Soy Cristina. Digo, oye, mira, ¿podemos subir a poner una vela? Para ti le pareció muy normal. Dice, sí. Ah, no, dijo, tengo la casa desordenada. La tenía perfecta, comparada con la mía, vaya, por lo menos. Dijimos, no, es que es muy urgente, vale. Subimos en el balconcito, tú pusiste la vela y todo, y le pareció muy normal, le pareció, bueno, estupendo, adiós. Bueno, como tenemos que terminar, ¿no? ¿Podría leer algo? Ah, sí, que leas algo así. Ah, muy bien. Creo que tengo gafas. Un momentito. Sí, vaya. Bueno, mientras busca, para leer, para terminar, a mí me gustaría, ya que sale en Instagram, bueno, las críticas de este libro han sido increíbles de Cristina. En todas partes es como... pero yo sí que creo que que no sé cómo lo podemos hacer para que los lectores lean cuentos, libros de cuentos. Es decir, es como que no sé, tenemos que descubrir por qué les cuesta, ¿no? Cuando en principio cuesta más una novela de 600 páginas. No, yo creo que no. El cuento es el género más difícil, como la poesía. Claro. Entonces los malos lectores leen tochos de 600 páginas. Ah, muy bien, los buenos lectores se leen cuentos de buenos escritores. Aquí Bueno, la doctora, pues entonces, para decirle que si alguien es buen lector, que lea los libros de Cristina y de muchos otros escritores que escriben cuentos maravillosos, ¿no? Pero lo que acaba de decir Ángeles, que hoy la ha llamado Angelines, se lo llama siempre así, es verdad. El cuento requiere un
lector que no tenga prisa y que no se lo den todo machacado y que si no entiende una cosa vuelve al principio. Yo por eso lo entiendo, ¿no? Ahora hay más, fíjate que ahora hay editoriales que solo editan cuentos. ¿Cómo se llama? La de Páginas de espuma. Páginas de espuma, sí. No sé por qué voy a decir sal de, bueno, por el mar, no sé. Pero me aguantas un momento porque he puesto mis gafas por si acaso, pero no las encuentro. A ver, bueno, sin gafas también puedo leer, supongo. Y a lo mejor puedes leer con unas Aquí están. La idea del cuento es que el cuento es, la expresión esa de no me vengas con cuentos, está minusvalorado Hay tantas de siempre, ¿no? expresiones con lo de cuentos. Como cuentos son tonterías o cosas que... O de niños. Pero de como niños, bien ha cuentos dicho de niños. Cristina, también es que las editoriales dicen que venden menos. Sí. Bueno, porque Sí. se busca es un lector un poco Es más que es un lector... preparado. Sí. Ahora, lo que más me ha encantado, Cristina, es aquello que te dijeron, que cambias los finales. Por Dios, eso es fundamental. No, pero allí yo lo vi clarísimo y es el único Qué consejo. Como yo ya estaba tan convencida de mis finales, Claro. que me dejaban a mí, pues de alguna manera inquieta y tal, no iba a cambiarlos por nada del mundo. Y entonces, pues eso, no se puede hacer todo para publicar, no, ni hablar. Yo pensé, bueno, pues no sé, pues mira, pues quedará, no sé. Como yo vi que además había gente que les gustaba mucho lo que decía, por ejemplo, Elena Sandizaga, la profesora. Tengo para mí, como decían los antiguos, que las editoriales están locas. Muchas gracias. Bueno, ya he encontrado las gafitas. ¿Qué quieres que te lea? Pues no sé, el arranque Sí. de Momonio, por ejemplo, Ah, ¿vale? muy bien. Sí, pues esto es una novedad también porque siempre me piden el arranque de Tu Joan Llobet. Y ahora, mira, leeremos este arranque. A ver, ¿y cuánto leo? Porque a ver si hay un... aquí, mira, esto, ¿no? Hasta el primer punto. Hasta el primer, hasta el la párrafo, primera exacto, un poquito. Bueno, Momonio. Hubo un tiempo en que casi todo estaba prohibido, un tiempo que no puedo olvidar, porque en aquel tiempo en que casi todo estaba prohibido y no puedo olvidar, éramos amigos, estudiábamos primero de Derecho, hablábamos por los codos, no parábamos de fumar ni de beber, y cualquier ocasión nos parecía idónea para despotricar contra el orden establecido. Ninguno de los cinco sabía aún qué es lo que quería hacer con su vida, pero sí teníamos muy claro lo que no haríamos por nada del mundo. No íbamos a parecernos a nuestros padres, ni a tener casas convencionales o domicilios fijos, ni a ahorrar para la posteridad, ni a casarnos, ni menos aún, aunque en este punto Laura no se mostraba demasiado convencida, a perder nuestro valiosísimo tiempo criando hijos. Estábamos a gusto juntos, eso sí era cierto, y el planeta al completo se nos ofrecía como un hogar gigantesco repleto de llamadas cuyo principal cometido era guardarnos. Pero entonces, si teníamos vocación de nómadas, ¿qué hacíamos anclados en Barcelona estudiando Derecho? Ya me he equivocado antes, he dicho, bueno, sigo. Estudiamos Derecho porque estaba escrito, sentenció un día Pablo. En algún lugar teníamos que encontrarnos. Pablo me gustaba mucho, pero jamás en aquel tiempo me hubiera atrevido a reconocerlo. La amistad para los cinco estaba muy por encima de cualquier otro sentimiento. Nos reíamos, o eso decíamos, del amor. Despreciábamos a las parejas, y nuestro mayor orgullo éramos precisamente nosotros mismos. Así de claro, nosotros. Y a 100 kilómetros ellos, los demás. Porque aunque no fuéramos del todo conscientes, algo tenía nuestra relación de círculo hermético que imponía distancias insalvables. No pasábamos desapercibidos, desde luego, y tal vez incluso se nos admiraba, pero nadie se atrevía a romper el cerco sin sentirse un intruso. Así era o así fue durante todo el curso. Yo atacaba. Me he equivocado, y lo otro es mira esta página. Lo que da es ganas de seguir leyendo. Me he equivocado, me he saltado una página y entonces quedaba redondo. Pero bueno, tampoco voy a leerlo todo. Pequeño aperitivo.
Sí. Pues no, ya, encantadísimas, Cristina, Lola. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lola, Cristina, todos los que habéis venido. Y bueno, pues Y ahora dedicamos los libros. Ahora Cristina. dedicamos. venga. Bravo. Ayúdate.